tras lo natural hay algo que es espiritual. Por esto que lo que existe fue hecho de lo que no existía. Entonces, definitivamente, cada parábola que el Señor ha escogido para, a través de la agricultura, es la fórmula por la cual Él nos introduce a la verdad y la esencia espiritual. Mucha gente conoce muy bien y lo tiene muy presente en sus mentes realmente la parábola del trigo y de la cizaña, ¿cierto? Y sabe más o menos qué significa y todo eso, que es al final de la era donde el Señor realmente va a hacer una selección y va a cortar y va a recoger. Sin embargo, hay una parábola que el Señor habla que está relacionada con el trigo y la separación de la paja, la cual es de sí mismo, de algo que está en sí mismo. Y la enseñanza es que en esta parábola nos está diciendo, mis hermanos, algo tremendamente importante, o sea, en forma por lo cual esta noche vamos a comprender lo que el Señor nos está preparando. La idea es que yo quiero que usted lo entienda muy bien, es que todos nosotros seremos trillados. Voy a explicar qué es la trilla, pero todo lo que es trigo será trillado. Todo lo que es trigo pasará por el proceso de ser trillado. Y la gran enseñanza es que esta trilla realmente sucede a partir que el trigo está recolectado. O sea, es necesario que realmente el trigo sea recolectado, y a partir de esto realmente ya comienza el proceso de la trilla. O sea, la trilla, mis hermanos queridos, entra en su proceso a partir de la madurez del trigo y no antes. Y importante, porque usted ve qué proceso estaban pasando una y otra vez, y es necesario que entremos en la madurez para que estemos trillados, porque la trilla es para el trigo maduro, lo cual va a entrar al último proceso de convertirse en harina y así ser pan. Entonces, creo que su importancia de comprender este significado, porque una vez que el trigo llega a ser recolectado, se está preparando ¿para qué? Para este proceso, un proceso que va a definir nuestra utilidad y nuestra funcionalidad. Y si no pasamos de este proceso de la trilla, no hay manera ninguna que nosotros seamos utilizados, ni siquiera funcionales. Por esto, este proceso se llama trillar y no se puede evitar, porque si se evita, no va a llegar el trigo a su propósito. O sea, un proceso que definirá su utilidad y funcionalidad para que el trigo un día se convierte en pan. La trilla tiene tres etapas. Es el descascarar, o sea, quitar las capas que el trigo ingroso tiene, quebrantar para que se podría separar y aventar, tirarse al aire para que entonces las corrientes quitan todas esos residuos. Entonces va a ser lo que se llama la separación del grano y de la paja. O sea, cuando hablamos de la soberanía de Dios, entonces eso se trata que Dios escoge caminos sin la necesidad de nuestra aprobación, sino
únicamente obediencia y confianza. Es el tiempo, estamos en camino de la obediencia, de la madurez, porque Dios va a definir en nosotros a través de la trilla nuestra utilidad y nuestra funcionalidad. Hermanos míos, muy en serio, no hay manera que seamos útiles si no somos trillados. Y si no somos útiles, hermanos míos, no podemos encontrar ni gozo ni paz. Esto no se trata de una filosofía, no se trata de una situación por lo cual realmente decimos de boca, sí, el cristianismo es algo bonito, es una plenitud, sin que antes podemos participar en este proceso. Y este proceso, hermanos míos, está dentro de la madurez del trigo. Y es a partir. O sea, una cosa es la recolecta, el evangelismo, otra cosa es el crecimiento. Y cuando llegamos al crecimiento, ya no se acabó todo, entramos en la etapa de la madurez, donde seremos trillados para que ya lo último se vaya de nosotros, los residuos, para que entonces nos podamos convertir en ¿qué? En harina de trigo. Y así, obviamente, ser realmente útiles. Hasta aquí vamos bien, gloria al Señor. Entonces, los mejores planes, hermanos míos, y los mejores propósitos, como Dios ha firmado para su pueblo, es para nuestra disposición. O sea, no cabe duda que Dios, todo lo que está realmente preparando, es para lo mejor. O sea, sus pensamientos son mejores pensamientos que nosotros. De hecho, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Hay más. A lo mejor nosotros hemos asociado mucho nuestro éxito terrenal en forma profesional o en forma de acumulación de tesoros. Sin embargo, Dios, por eso es Dios, tiene algo más que eso. Y yo no digo que uno estar trabajando es malo, imposible. De ninguna forma se puede sostener esta idea. Nunca. Pero estoy diciendo que por encima de esto hay más cosas que Dios está en disposición para su pueblo. Yo creo que vale la pena que en este corto tiempo de existencial que tenemos nosotros podemos averiguar todo lo que Dios quiere para nuestras vidas a partir de la salvación hasta la eternidad. Entonces, en esos caminos, hermanos, requiere algo de suma importancia. Y lo importante es separar la paja del trigo. Estamos aquí conscientes. Y esto vamos a hablar hoy. Vamos a verlo a través de las escrituras y lo vamos a ver a través del profeta Jeremías hasta la misma voz de Jesús que se entona al mismo son. La separación de la paja del trigo es necesaria para alcanzar esos caminos altos que nos conducirán en lo mejor para nuestra alma. Y esa separación, hermanos míos, muchas veces requiere martillo, requiere fuego y manos de un alfarero que insiste en nuestra formación. En esta primera parte vamos a hablar la separación de la paja del trigo a través del aventador. Y en la segunda parte, si Dios lo permite, vamos a hablar del fuego y las manos del alfarero. Amén. Vamos a leer entonces las dos siguientes porciones escriturales que nos edificarán y enseñarán la senda de la vida en esta noche. Vamos a leer Jeremías capítulo 23 y el verso 28 y 29. Amén. Dice la palabra: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Mira la característica que tiene la palabra de Dios. La mayoría de la gente se enfoca en la palabra de Dios, en su promesa. Pero Él se enfoca también que su palabra es fuego y es martillo que quebranta la piedra.
O sea, el fuego y el martillo vamos a ver en la segunda ocasión. Ahora vamos a ver, como hemos dicho, la separación de la paja con el trigo. Sin embargo, voy a leer también el otro verso, por lo cual es importante leer, que está en Jeremías 18:1. Y vemos que entonces está en el mismo contexto de la carta. Jeremías 18:1 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Estamos entendiendo aquí? ¿No podré yo hacer a ustedes como este alfarero? Está diciendo, está preguntando el Señor a Jeremías: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado realmente hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Este es el esquema de la sabiduría de Dios. O sea, Él, antes de edificar, antes de plantar, antes de construirnos, requiere arrancarnos, derribarnos y destruirnos. Todo esto a punto de la carne, a punto de esta paja que está unida con el trigo. Para que el trigo pueda ser quien sea como harina, primero tiene que ser separado, o sea, tiene que ser aventado. Dios, antes de edificar y plantar, tiene que arrancar y derribar. Esto es muy serio, tenemos que comprenderlo y no desanimarnos como aquella iglesia que estaba en tribulación y estaba medio confundidos, y le decía el apóstol, animando a los discípulos, que no se sorprenden, porque es necesario que el pueblo de Dios pase de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol en los Hechos es todo este contexto que el mismo Jeremías y las escrituras está hablando para nuestro bien. Esta situación espiritual se está levantando a cabo por nuestra participación en el proceso que se llama separar la paja del trigo. Hermanos míos, hoy puedo decirles realmente que, y les voy a afirmar a esto, que todo lo que sucede en la vida de cada creyente es para su bien. Por eso dice la palabra que lo que ama a Dios, todo coopera para bien, todo. ¿Por qué? Porque toda tribulación, toda prueba, toda disciplina, todo martillo, todo fuego, todo aventado es para que nosotros podamos ser ¿qué? Formados. Para ser ¿qué? Útiles. Para ser ¿qué? Bendecidos. La bendición está en la utilidad. Lo hemos dicho en varias ocasiones. En la utilidad está nuestro gozo, porque así lo ha creado el Señor. Amén. Entonces, Dios, antes de edificar y antes de plantar, tiene que arrancar y derribar las antiguas estructuras mentales que tenemos nosotros para poder alcanzar esta bendición. Muchos quieren saltar esto, pasar esto, y definitivamente esto no es bajo el procedimiento espiritual.
Esta situación espiritual tiene su proceso. Nuestra genética siempre resiste naturalmente en su orgullo a todo proceso. Pero sin proceso no podemos ver la transformación. El mundo no pasa de este proceso. Entiéndelo esta cosa. El mundo no pasa. Y si pasa de algún proceso de tribulación, realmente no tiene el fin que tiene el fin nuestro. Porque siendo un mundo no le interesa el reino de Dios. Pero a todo lo que le interesa entrar al reino de Dios, debe separar la paja del trigo por medio de los procesos que hoy vamos a ver. La nueva estructura entonces, nuestra nueva estructura espiritual, necesita para ser levantada la anterior que sea derivada. Hermanos míos, muchos quieren iniciar una vida espiritual evitando este proceso. Entonces tienen la misma estructura cohabitada con la vieja con la nueva. Y esto no procede, porque primero debe el Señor que demoler todo lo que en nosotros se levanta como carne, se levanta como mentalidad del viejo hombre y todo lo que realmente es el hombre viejo. Amén, mis hermanos. En un instante hablaré para arrancar, entonces para derivar y para destruir. En un instante, ¿para qué? Para edificar y para plantar. Dios tiene una idea. Y más, todos que hemos tenido relación con algún terreno por ahí, por allá, nuestro familiar, sabemos que para que haya una plantación, primero hay que arrancar la mala hierba. No es así. Entonces Dios, nosotros queremos que la planta esta, el hombre quiere estar cohabitando con las hierbas malas que le rodean la raíz y no le dejan respirar, no dejan crecer. Todo esto Dios lo ha hecho para que nosotros podamos ver la realidad. Toda edificación que no está de acuerdo de su modelo debe ser arrancado. Aquí no somos un panteón de varias ideas. Aquí no somos un panteón de varias filosofías. El cristianismo es tan sólido que no necesita absolutamente nada y nadie, solamente la voz de Dios. No necesita ni la psicología, ni la filosofía, ni nada. Solamente necesita la palabra de Dios que sana. Por esto yo siempre digo y edifico que aprenden la palabra de Dios, estudien y mediten, aman y deleiten en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios realmente es la que los va a llevar al pleno entendimiento y conocimiento, practicándola, por supuesto. Entonces, creo que hay verdades sobre las cuales necesitamos construir nuestra vida. Nuestra vida, hermanos míos, tu vida y mi vida, así ahora mismo lo que vamos a hacer mañana, debe ser construida sobre la verdad, sobre la roca. Sin ella no seremos ni fuertes ni capacitados para lograrlo. Si entendemos entonces estas verdades, las cuales Dios imparte a través de su enseñanza y su palabra, y las obedecemos, o sea, estamos dispuestos a correr riesgos por causa de esas verdades de Dios, veremos cómo nuestra vida va a recibir cambios sustanciales impresionantemente. Entonces Dios nos procesará y enviará su poder en nuestras vidas. Entonces el pobre será sustentado y el débil será fuerte. Lo voy a repetir. Entonces el pobre será sustentado. El débil será fuerte. El enfermo será sanado. El esclavo será liberado. ¿Cuándo? Cuando usted va a estar construida en las verdades, no en lo que le aparece en su mente. No, nosotros no hacemos interpretaciones privadas cómo es Dios o cómo es Jesús. Es lo que está escrito. Entonces viene la palabra implantada y nosotros edificamos. La cartografía de las iglesias de Apocalipsis que observamos al principio de Apocalipsis, desde Efeso hasta la Odisea,
muestra la condición de un alma que se contamina por el espíritu humanista y cae en depresión y llamado de arrepentimiento por parte del Señor. O sea, hay un llamado. Él lo reprende y le dice: mira, algo no anda bien en tu vida. Sin embargo, hay dos iglesias, la llamada Esmirna y Filadelfia, oye por favor esto, que aún le agrada al Señor. Él las está procesando. Si usted ve las dos, léenlas, las dos son bien procesadas, tanto Esmirna como Filadelfia, para un mayor beneficio. Cuando leemos el mismo contexto, el libro de Jeremías, capítulo 17, 4, 9, dice: por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Así habla el Señor. Dice: te haré esclava de tus enemigos. Así dice el Señor. Oye, por favor, atención esta noche a esta palabra. Esta palabra es la paja del hombre, es la paja del trigo, es el poder por lo cual cubre el trigo. Maldito, dice la palabra, el hombre que confía en el hombre, o sea, en su propia fuerza. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Tiene maldición con toda la fuerza que puede tener, sostenerse y verse grande. Es un maldito. ¿No fue lo que pasó a la iglesia de la Odisea de sí mismo? Estoy leyendo palabra de Dios. Nada invento por mi parte, es lo que está escrito. ¿No fue lo que pasó a la iglesia de Efeso de sí mismo? La primera, la Odisea, fue satisfecha en sí misma. Y la segunda, Efeso, dejó el primer amor de Dios para fijar su corazón ¿qué? A otro amor. ¿Usted cree porque dejó su primer amor a Dios así por dejarlo? Era porque fijó su corazón a otro amor. Por eso cambió sus obras, cambió su actitud y cambió todo referente y relacionado con lo que Dios requería. En todos esos casos no hubo una separación de paja del trigo, y entonces las consecuencias vemos que las 5 de las 7 iglesias fueron totalmente reprendidas. No eran aptas para estar en un puesto que Dios las ha colocado. La nueva estructura por el Espíritu produce una vida que es organizada. Quiero que usted tome esta palabra, escríbela. Yo soy organizado en Dios. Dios organiza mi vida. No hay nada desorganizado en Dios. No es, Dios es espíritu, es libre y vamos por allá. Dios es amor y vamos por acá. Dios es un amor organizado. Contiene verdad. Su sustancia es lleno de misericordia y lleno de verdad. Entonces, no solo un estilo de vida del reino, sino el poder del reino. No solamente manifestar algo exterior, sino que entonces haya un poder que cambia nuestras vidas, que nos transforma hacia su gloria. Dios siempre se glorificará únicamente a través de la nueva creación. No hay manera que Dios se glorifique en nuestra avaricia, orgullo. Dios no se glorifica en el orgullo del mundo, ni en su avaricia, ni en el poder de la carne. No tiene que ver nada, no se glorifica en la vieja creación. Esta traerá tarde o temprano una maldición. Lo dice la palabra: maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su cosa del Señor. Maldito es el que realmente no se separó de su propia paja. Va a morir bajo una condición la cual no es la que Dios quiere. Pero el hombre también escoge. Dios llama a Noé. Dios reveló las estructuras dimensionales del arca a Noé para llevarlo a la supervivencia y no en la condenación. Él le dio una orden dimensional. Le digo:
tú vas a hacer esto a sí mismo y tú serás salvo de esta era maldita, porque ya se murió toda. Había medidas exactas, estructurales, y un largo tiempo de proceso del patriarca Noé para la separación de un mundo condenado. A él no le digo, bueno, yo te voy a levantar en el aire por 40 días. Ojo, no lo podría hacer, por supuesto. Si a Elías lo llevó con un carro en fuego y lo pasó de lo material a lo inmaterial, ¿por qué no? Pero era necesario que la humanidad pueda entender esto, porque Dios no quiere agarrarte y llevarte en su poder a esta manera, sino que tú seas partícipe de lo que Dios quiere hacer en tu propia vida, para que entonces tú puedas dar testimonio del poder de Dios a través de tu propia vida. Lo mismo que habló el profeta Jeremías, y más adelante nuestro Señor Jesús. Era necesaria una separación para el inicio de una vida nueva. Mientras siendo 20 años el patriarca Noé estaba separándose, pero los otros no querían. ¿Qué dio de resultado? Que él se salvó mientras su generación completa fue ahogada. Con el fin de que Dios se revele a través de ti, Él necesita una estructura, una orden. Por eso hay que humillarnos. Por eso todo este fuego, todo este martillo, todo el alfarero en las manos, todo esto tiene que ver con tu humillación. El hombre no quiere humillarse, pero si no te humillas, tampoco será quitada la capa, la paja de tu orgullo. Tu propia maldición. Tu carne es la maldición. Tu carne es la paja. Entiéndelo esto. Tu carne, la estructura carnal es lo que te va a acabar en tu vida. No puedes dejar en ninguna circunstancia que esta se quede contigo. Tú no puedes jugar con ella. Tú tienes que buscar la manera de confiar a Dios y decir, haga lo que te complace. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, más cortante que cualquier espada, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hay que hacerlo. Eso es la palabra. Porque es más cortante que cualquier espada. Para dividir, para separar aquello que quiere imponerse al trigo. Trigo es usted, trigo es usted. Trigo es lo que va a vivir para siempre. Trigo es lo que Dios cosechó para llevarlo en la utilidad y en la eternidad. No tiene que ver nada con la paja. La obra de Dios en nosotros es por el viento, el fuego y el martillo y las manos del alfarero. Jeremías es un profeta del ministerio de la palabra de Dios. En varias ocasiones ha venido confrontando al pueblo de Dios por la misma palabra de Dios, que el pueblo en sus corazones rechazaba oír. El profeta nos ministra en el contexto de sus escritos, desde el capítulo 17, 18 hasta 23, la misma idea. Proceso de separación, proceso de separación, proceso de separación, proceso de división. Pero llegó el momento que nosotros podemos comprender que es una realidad que nos separamos de aquello que nos va a condenar, que es la paja de la carne. La palabra como un viento para nosotros es purificador, aislando la paja y dejando el trigo para el uso. Esto es separar lo importante de lo superfluo, lo verdadero de lo falso y lo importante de lo innecesario. La palabra como fuego, que lo vamos a ver más adelante, y martillo para nosotros es quemar la conciencia y así hacerla más suave y golpear con firmeza y romper las durezas de nuestro corazón. Golpear el alma
con sus conceptos, con su filosofía y quebrantarnos esos pensamientos orgullosos del yo carnal. Al final, hermanos míos, seremos formados por la misma mano del alfarero. Nos va a moldear, nos va a formar para que nosotros estemos ¿en qué? En la utilidad y carácter para el uso de Dios. Dios hace utensilios en su alfarería espiritual. Toda transición requiere separación, y sin separación nunca habrá transición. Separar la paja del trigo, hermanos míos, no es un relajo, no es algo ligero, es lo que cada cristiano debe pasar. Si no pasa, queda al mismo lugar, no hizo ni un paso adelante. Abraham, ¿lo conoce Abraham? Empieza su reforma separándose de Ur de los Caldeos para unirse a la promesa. ¿Lo entendieron el mensaje? Acaba de decirlo ya, es completo. Para unirse a la promesa de Dios tenía que primero que separarse. Entonces vemos que el mismo Abraham de la fe, padre de la fe como está llamado, tenía que separarse para que él pueda alcanzar la promesa. ¿Lo entendimos? La palabra está clara, lo está diciendo. Muchos queremos llegar al lugar de la promesa de Abraham sin que seamos separados. Imposible. No va a suceder esta cosa, mis hermanos. Abraham empieza separándose de Ur de los Caldeos para unirse a la promesa cuyo fundamento es hacedor el mismo Dios. A este nivel lo estoy llevando de la palabra de Dios. Hebreos 11:8-10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, separarse, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde iba. Vemos que hay un principio que va definiendo esa transición: la obediencia. Realmente esta es que nos va a llevar y nos va a conducir correctamente en plena confianza. Este es el tren de la transición. No ir, no estar en acuerdo, sino obedecer. Abraham obedeció y se transicionó en Abraham. Abraham obedeció, o sea, se sujetó por encima de la resistencia de su poder razonable. ¿Dónde yo voy ahora? ¿A dónde yo iré? Él no sujetó en preguntas el Señor. Pero ¿dónde tú me vas a llevar? Sí, también yo voy, pero ¿a dónde voy? ¿A Estados Unidos? No. Tú tienes la vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Muchas veces hacemos tantas preguntas, y en vez de llenarnos de la obediencia y de fe, con tanta pregunta nos aislamos del llamado. Entonces ya razonamos y razonamos y caemos entonces, obviamente, a decir, no, yo no escuché a Dios diciéndome esta cosa. Entonces, vamos a seguir, porque alcanzar la promesa de la herencia tiene que ver con la separación. Inmediatamente hay un cambio en el modo de tu vida y consecuentemente en el poder que seremos manejados. Una nueva forma de pensar va a alcanzar nuestro ser, una nueva forma de confiar que les implantará el poder, porque el poder está en la confianza. Entiéndelo, apréndelo esta cosa. Quieren poder, pero no pueden obtenerla sin confianza. ¿Sabe por qué? Esto es muy sencillo. Para que usted tenga un poder de una arma, tiene que confiar que esta arma resuelve, ¿cierto? Así mismo.
que esta herramienta es funcional. Entonces, su poder está en la confianza. Esas son las nuevas estructuras que nos separaron de las viejas estructuras. En épocas de cambio y separación habrá una transición. No vamos con nuestros planes, entiéndelo, mis hermanos, sino con la promesa de Dios. Y que con la obediencia vamos acercando esto, lo deseado. Nos gusta viajar por rutas que nos resultan familiares. Esto es lo normal, lo razonable. Pero les garantizo para todos aquellos que se relacionan con Dios, las rutas por las cuales asigna Dios no les serán familiares. No serán las que usted siempre ha conocido por seguras. Él conoce mejores caminos para que crezcan en su promesa. Las personas quieren estar de acuerdo con su razonamiento, pero Dios es más alto de sus razonamientos. Hay obediencia. Estamos de parto, hermanos míos. Estamos en parto y solamente el que experimenta dolor de parto verá el fruto de la promesa. El que se queda igual al tiempo del pasado, conforme y sin separarse de la paja, no podrá seguir la ruta de Dios. Encontrará solo sendas y no el camino transitado que nos lleva a su promesa. Esto es de un entendimiento por la obediencia. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice la palabra, dice Jehová. No es mi palabra como un fuego. ¿Qué quiere quemar el Señor? Quiere quemar nuestras rutas, nuestro razonamiento, nuestras promesas para entrar en sus promesas. La paja constituye casi siempre la mitad de la vegetación que se puede cosechar de un cultivo. ¿Lo sabía? Bueno, pregúntese a un agricultor realmente que está en cosecha. Lo que va a cosechar no es todo puro. Hay mucha vegetación, muchos escobritos ahí, vegetales, orgánicos. Hay mucho en nosotros que no sirve. Mucho, no poco, mucho. Hemos adquirido muchos escombros en el camino. Tales materiales ordinarios, llamados pajas en el lenguaje bíblico, son los residuos rústicos del hombre viejo que no pueden ser consumidos ni utilizados, ni ser útiles en el nombre del hombre nuevo. Por eso deben ¿qué? Separarse. Hermanos míos, nuestra vida ha cambiado mucho desde aquella época que veíamos los asuntos a través de una perspectiva por la cual complacía la carne. Ahora complacemos ¿qué? El espíritu. No seamos religiosos, porque es tiempo también que sepamos que es una religión. Tales materiales ordinarios y residuos rústicos deben ya apartarse, porque impiden el consumo. Usted sabe que impide el discernimiento. Esta paja, esta carne, estas capas. Por esto es necesario separarse. La sobriedad es el estado del trigo que puede ser utilizado. La sobriedad es el estado del trigo que puede ser utilizado porque se separó de lo superfluo, de su propia prudencia y sabiduría, de lo exterior y de lo inútil. Si no nos separamos verdaderamente de lo superfluo, no nos encontraremos con lo elemental. Esto es una ley, mis hermanos míos, de verdad. No, va a estar siempre a media. Mírame, el consumo tiene que ser totalmente limpiado. Si no nos separamos de este orgullo, de esas capas de avaricia y de idolatría que tenemos, ¿cómo encontraremos entonces la adoración espiritual? Porque somos adoradores. ¿Cómo un adorador espiritual todavía confía en la carne? ¿Cómo vamos a encontrar el tesoro de la humildad? ¿Sabe qué es una humildad, mis hermanos? Es el camino más ancho que puede conseguir el hombre.
Por eso tienen muchas opiniones, muchos saben, sí, pero yo lo puedo juzgar esto, aquello, sí, claro, somos libres pensadores. Es verdad, pero te digo una cosa, ¿de qué sirve que haya una libre opinión y libertad de pensar lo que sea si usted no es humilde? Le digo una cosa, toda esta opinión es orgullo, es puro orgullo entonces. Si solo les interesa sus propios planes, ¿cómo es posible que conozcan los planes de Dios? Dame, explícame esta cosa. Imposible, no tienes tiempo para eso. Si solo sirven el superfluo cotidiano, ¿cómo es posible conocer el Señor y su gozo? Esa es la palabra, busca el reino. Deja este afán de la cotidianidad, que los años pasan y se van a dar cuenta que no sirven para mucho. No seamos engañados. El superfluo de lo paja tiene que ser separado de lo esencial del trigo. Entonces vamos a entrar nosotros ¿en qué? En la utilidad existencial. Era necesario esta palabra que se escucha hoy, porque debemos hacer los marcadores de esa semana desde el inicio. Todo lo superfluo en realidad representa nuestra prostitución. Espiritualmente hablando, el hombre carnal, el hombre junto con la paja es un prostituto. Puede tomar filosofías desde donde sea para culminarlas para que le conviene. La paja es este deseo superfluo y de mezcla prostituida que no permite volvernos en nuestra utilidad y regresar en esta voluntad perfecta que Dios quiere. Hermanos míos, no hablo vanidad. Oseas 5:4 dice: no les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos. Ya está escrito. ¿Qué hay? Un espíritu de prostitución. ¿Qué es esta prostitución? Esta es la unidad con la carne. Y la carne hace todo lo que quiere. La carne es una prostituta. Por esto el panteón de los dioses y de lo bien y del amor mundial que está impartido de cualquier religión confunde a muchos jóvenes. Nuestras obras son parte de una voluntad que fornica con los deseos de la carne. Entonces ya tiene que ser una separación de la paja del trigo. Es necesario, es urgente. Si no, nos moriremos como prostitutos espirituales. Separar la paja del trigo es un desafío difícil, porque en la práctica significa separar lo importante de lo superfluo, lo verdadero de lo falso y lo importante de lo necesario. Y los corazones de los hombres se han empeñado precisamente a lo superfluo e innecesario. Por eso Dios usará este fuego, usará este viento como el procedimiento de quemar este residuo volátil y flotante del resto del trigo que tiene el peso. Porque el aventado va a tirar el trigo en el aire para que se la lleva la paja el viento. Nada sustancial para el hombre que se encuentra en paja del grano. Por esto hay que deshacerse rápido. Pues todo lo que se separan de esta paja tendrán que recibir las consecuencias. Los que no se separan. Jesús dijo en Mateo 3:12. Estoy diciendo, es algo serio. Dice Jesucristo en relación con lo que Jeremías dijo. El bieldo está en su mano. Es esta herramienta que va a tirar el trigo en el aire. Y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero. Pero quemará la paja en fuego inextinguible. La palabra de Dios es una garantía estructural para todo aquel que la oye, pero la practica. Tu vida tiene que ser estructurada por la obediencia a su palabra.
Cuando obedecemos el dabar, dabar está en una palabra hebrea, significa palabra, y nos separamos, entramos precisamente en el significado de la palabra, porque la palabra, el significado de la palabra, del verbo, el verbo dabar, ¿sabe qué es? Organizar. Organizar. Por esto hay que organizar hasta nuestros hijos. A los que predican, hay que enseñar a los hijos que sean obedientes mientras están en su casa. Esto hay que aprenderlo. La organización de tu vida es establecer la estructura de Dios en tus acciones. Esto es, hay que vivir. El trigo está llamado a vivir por los principios divinos, no por lo que tú interpretas, por lo que a ti te gusta, lo que a ti te complace. ¿Sabes por qué mucha gente están siempre juzgando la palabra? Porque va contra ellos y los desnuda, y por atrás dicen, deshacen, pero nunca tienen la fuerza de irse delante y decir, ¿sabes una cosa? Yo creo que esto lo que tú dijiste no está así. Pero siempre están por atrás porque esta palabra lo golpea de una u otra manera. Hermanos míos, es el tiempo de no esconderse. No nos escondemos. Aquí se trata de una separación real. La organización de tu vida es establecer la estructura de Dios en tus acciones. La cosecha de nuestra vida está estructurada íntimamente con la siembra. En esos principios que nos van estructurando, edificamos, plantamos, construimos y obtenemos frutos. Organiza, sepa que cada vez que la palabra te confronta, te vas a sentir mal. Bien no te vas a sentir, porque te confronta. Pero por favor, si tienes la dicha y se logra confrontarte, mi hermano, aprovéchalo. Aprovéchalo. Porque de verdad te va a llevar a un punto por lo cual va a ser de gran bendición para tu vida. Amén. Ha llegado ya el momento de separar el trigo de las pajas. Hasta el profeta Elías tenía que separarse del lugar que se encontraba para ir en pos de la promesa. Cuando Elías se movió, ¿recuerdan? La palabra se organizó según la estructura de Dios. Palabra significa estructura. Ley significa estructura. Entonces, oímos palabra para estructurarnos según la palabra, no según tu prudencia. Entonces, cuando Elías se movió a la palabra, se organizó según la estructura de Dios. Entonces Dios respondió al reacomodar las temporadas y sus situaciones. Es importante, van a cambiar temporadas. A lo mejor usted dice, pero el verano va a traer sol. No necesariamente. A lo mejor el otoño o el invierno va a ser frío. No es necesario. Dios cambia las estructuras. Había sequía en todo lugar, pero él bebía agua. Había hambruna en todo ese lugar, pero Elías estaba comiendo lo mejor. Primera de Reyes 2:8. Y vino a él palabra de Jehová a Elías y le dijo: apártate, sepárate. Y le dijo: apártate para usarte y ser bendecido. ¿Vieron por qué yo estoy dando tiempo? ¿Por qué esto apareció ahora mismo? ¿Vieron por qué usarte y ser útil es importante? Mira que dice: para usarte y ser bendecido. Para usarte y ser bendecido. Para usarte y ser bendecido. Primera de Reyes 2:8. Esta es la gran realidad. La bendición va
alineada con el uso que tú tienes para Dios. Dios te va a usar, Dios te va a hacer ¿qué? Te va a bendecir. Utilidad, funcionalidad, bendición. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Dios. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Oye esto, ¿en qué tiempo? Y bebía del arroyo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levante ahora y vete a Sarepta de Sidón. Sidón está donde está ahora Líbano, la segunda ciudad de Líbano, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando tú eres útil y tú eres funcional en el reino de Dios, Él estructura el orden para tu bendición. Esto está escrito. Esa es la verdad antiguo testamentaria y nuevo testamentaria. Hay más en el Nuevo Testamento, hay todavía más ejemplos. Hay más ejemplos donde esto es una gran realidad. Entonces yo quiero que esta noche podamos entender que es el tiempo de separar esta paja que impide a ser procesados y ser utilizados. Dice la palabra de Dios: límpiate de todas esas cosas para ser una herramienta útil para Dios. Entonces, esta limpieza, esta es la separación de la paja del trigo que estamos hablando. Esta es la destrucción de la paja para la plantación del Espíritu. ¿Entendieron? Y aquí que yo he dado orden, dice Dios a Elías. Dios da orden desde que nos separamos para Él, para obedecer, entonces ordenar los principios de Dios que actúan en nuestras vidas. Cada vez que Dios habla y se estructura en esta palabra, o sea, Dios te habla hoy y tú has captado los principios, tú entras para ser separado verdaderamente. Entonces, mis hermanos, Dios comienza a estructurar. Por eso la palabra lava. ¿De qué lava? ¿De qué lava? Lava de las viejas estructuras, las quita, las que están grabadas en tu corazón, las quita para poner ¿qué? Las nuevas. ¿Saben qué separa la paja del trigo entonces? Viento y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Mateo 3:11. Cuando el aventador arroja el trigo con la paja en las alturas, la paja la lleva el viento. Esto es lo superfluo. Va a otra dirección, se va. No se queda donde está el trigo. El trigo entonces se acumula, se queda en el mismo lugar, pero la paja vuela, se va. Lo dijo también el apóstol. Estaban con nosotros, pero no son de nosotros. La carne tiene que separarse, tomar su dirección. Debemos ser arrojados para que haya separación, para que nos despegamos de nuestra protección con medios tan sutiles que usa la carne. Entonces habrá verdadero poder, verdadera autoridad, y no habrá más incredulidad y duda. Por eso no hay poder, porque hay incredulidad y duda. Y la duda, ¿dónde está? ¿Dónde está escondida? En la carne. La duda y la incredulidad está en la misma carne. Es la carne que razona al favor del placer de su propia obra, y ella razona y rechaza realmente todo lo que proviene del Espíritu. Déjate aventar esta noche, hermano mío, déjate aventar para que entres en sus graneros e ir en pos
de la mejor dirección que puede alcanzar en tu vida, que son los graneros de Dios, para que tú seas harina de trigo y ser pan útil de bendición. Créeme, el mundo está desesperado. Créeme, mis hermanos, el mundo seguirá siendo desesperado hasta el último día y confundido, y así seguirá empeorando. Pero nosotros no seremos confundidos, porque fuimos separados de esta paja dura que distorsiona nuestra utilidad. El aventador es como un abanico que sopla sobre nosotros para que la paja, que es más liviana y ligera, ¿oyeron?, se la llevara el viento y quedara solamente el grano. El grano entonces se recogía y la paja se tiraba y se quemaba porque no sirve para nada. El zarandeo tiene un importante propósito: para que no te falte tu fe. Por esto el Señor, cuando fue el enemigo y le dijo: mira, el Pedro, esto y aquello, te va a zarandear, dice: mira, me pidieron. O sea, tenían que autorizarlo, pero yo oré para que no te falte tu fe. Es filtrar todo lo malo y obtener una iglesia pura y santa. Eso es lo que estamos pasando, para que tú seas útil. No te quedas solamente diciendo: no, yo no soy religioso. Claro, si tú no haces nada, tú eres un religioso. Si tú no te mueves a la dirección de Dios, tú eres un religioso. Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Lo más importante no es el zarandeo. Lo más importante es que no nos falla la fe. La genuina fe, mis hermanos, será probada, sépanlo, para que Dios utilice a esos trigos, a esta fe. No la fe volátil, emocional. Hay que sacudirse con fuerza de un lado a otro para lograr el objetivo. Parece que después de muchos años estamos en un estado de como niños, con falta de objetivo. El apóstol Pedro, el día antes de que Jesús fuera entregado, estaba muy seguro de que sus sentimientos actuales y su fe y amor tan sólido era como una roca para Jesús. Pero justo en la prueba los halló tan inestables como la arena. ¿Qué tanto nos parecemos a Pedro? Sin embargo, después del zarandeo, parece que algo cambió, algo se despegó de él, algo que lo protegía se desapareció. Lo que le protegía también le pasaba temor. Él tuvo temor aquella noche, Pedro. Entonces cambió, se despojó y era apto para los más grandes objetivos de Dios. Sepárate. Sé útil, yo te utilizaré y te bendeciré. Lo dijo Elías. Toda esa palabra es para ti, mi hermano. Es para ti, para cada uno de ustedes. Es para ti, Jocelyn, para Fanny, para Giancarlo, para Elizabeth, para Teresa y los demás que están abajo, toditos abajo de la imagen. Claro, está la imagen los veo ahora. Sí, por si acaso, porque todos somos iguales. Todo esto es para ser utilizados. Dios tiene un gran deseo. El más gran deseo de Dios, ¿sabe cuál es? Bendecirnos. Ya lo ha hecho todo, Dios su Hijo, para bendecirnos. Pero no hablemos: ay sí, vamos para la cosecha, ay sí, vamos para la promesa. Hay que resistir, hay que decir: haga lo que te complace, quítame. Yo estoy los ojos puestos a Dios. Job, vamos a hablar un poco de Job. Job tenía seguridad y buena prosperidad de verdad, ¿cierto? Y dice Satanás al Señor: y es fácil, así cualquiera, zarandealo a ver si es verdad. Mis hermanos, la palabra es completa. Fue para todos. A Job le había sentado bien
al ser zarandeado, ahora tenía más trigo que paja, más fe que emociones. Exclamó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.